Muy buenos días, estimados alumnos. Primeramente veamos qué es un proyectista. Miren, un proyectista es la empresa o un profesional que diseña un proyecto de acuerdo a su especialidad. Si el proyecto se le encarga a una empresa, el proyectista comparte la responsabilidad con los profesionales proyectistas. ¿Ya? Puede ser una persona individual o también, como dice acá, puede ser una empresa que se encargue de hacer pues proyectos, ¿no? Que vienen a ser proyectos para carretera, agua potable, edificaciones. Otro proyecto que está relacionado con la construcción. Eh, Otro concepto tenemos contratista. ¿Quiénes son? Es la empresa o el profesional que ejecuta una obra de acuerdo a su especialidad, ¿no? Hay empresas como COSAPI, JJ Camet, ¿no? Grañe Montero, o infinidad de empresas en el Perú que se dedican a construir y de acuerdo a qué, a su especialidad. Y toda obra está representada por un residente de obra, vaya ahí la redundancia, ¿ya? Otro concepto que debemos entender es la entidad. ¿Quién es la entidad? Es el nombre que se le atribuye a la entidad propietaria, ¿no? Entonces se le conoce como el propietario de la obra. Es decir, en este caso, por ejemplo, se va a ejecutar las calles de la Esperanza, esa obra le corresponde, ¿no? La entidad sería a la municipalidad de La Esperanza, ¿no? Si está dentro de la jurisdicción de La Esperanza. Y si tuviéramos que hacer un proyecto, ¿no? De calles, por ejemplo, en el centro, ¿no? En el centro de Trujillo le correspondería a la municipalidad de Trujillo. Hay proyectos grandes, de gran envergadura ya, ¿no? Que superan, por ejemplo, los 40, 60 millones, que ya una entidad como la municipalidad ya no lo puede ejecutar, lo ejecuta el gobierno, ¿no? Y ese proyecto le corresponde al gobierno. O hay pequeños proyectos, ¿no? Como por ejemplo, centros poblados, como la de Alto Trujillo, ¿no? Hay proyectos pequeñísimos que no necesariamente necesita grandes inversiones. Entonces, ese proyecto que se haga, por ejemplo, puede ser una construcción de una losa o construcción de unos cercos perimétricos para una institución educativa. Ese proyecto le corresponde a la entidad de centro poblado de Alto Trujillo, por ejemplo. Miren, hay dos relaciones legales que se dan entre la entidad y el proyectista, la entidad y el contratista, ¿no? La entidad sabemos que es el nombre, es el propietario de la obra y que en base a qué va a construir, en base a lo que elabora el proyectista, ¿no? Si algo está mal en una obra, por ejemplo, en base a un expediente técnico, ¿no? Se ha hecho, por ejemplo, la construcción de las calles, entonces se ha hecho por el proyecto para las calles de La Esperanza, ¿no? Con un monto tal, y hay algo que no está bien ahí, bien explicado, hay un error, le llama pues al proyectista para que, ¿no? Para que subsanen esos errores. Y también hay una relación entre la entidad y el contratista, ¿no? Eso también, esa relación, ¿no? Entre el que construye y el propietario. El residente de obra, según el reglamento de la ley 26850, ¿no? Decreto Supremo del 2001, vigente, toda obra contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, especializado, designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, ¿no? Como residente de obra. Siempre tiene que estar una persona, pues, profesional, capacitada, ¿no? Para que pueda dirigir la obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, pues, ¿no? Por ejemplo, mayormente el arquitecto está en los acabados, el estructuralista estará, pues, en la obra de estructuras, ¿no? Lo que son zapatas, columnas, ¿no? Ya para los acabados, pues, se llamará al arquitecto, o no solamente llamarlos individualmente, sino trabajar
conjuntamente, ¿no? Si es un diseño complejo, pues, ¿no? Trabajará el arquitecto y el ingeniero juntos, ¿ya? Cuando son diseños complejos es así, ¿no? Una torre con ciertos detalles, ¿no? Irregularidades que tiene, no va a trabajar individual el ingeniero. El ingeniero y el arquitecto trabajan dos, o sea, uno ve la estructura, el soporte, otro ve la estética, ¿no? Entonces, esa relación que debe haber entre el ingeniero y el arquitecto debe darse siempre, ¿no? Mayormente estamos tildando a veces de que el arquitecto sirve para los acabados, sirve para eso, ¿no? Pero no, la relación es muy importante entre el ingeniero y el arquitecto que debe conversarse para todo proyecto que se haga, para así evitar errores, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. El supervisor de obra. Al igual que en todo proyecto necesitamos un residente, también necesitamos un supervisor de obra, ¿no? Toda obra contará de modo permanente y directo con un supervisor de obra, y este supervisor de obra será un profesional también funcionario para la entidad. Para la entidad. Es un funcionario para la entidad. Él supervisa todo, ¿no? Supervisa, ahí viene el nombre del supervisor, supervisa toda la obra que se está ejecutando, ¿no? Y este también tiene que, si algo está mal, ¿no? Él tiene la potestad de decir, no, esto está mal y por favor, ¿no? Corrígese, ¿no? Así el residente, juntamente con sus profesionales, ¿no? O sus técnicos, arreglará lo que diga el supervisor también, ¿no? Entonces, el supervisor será una persona natural o jurídica. Se dice natural porque puede ser uno, ¿no? Como persona, supervisor, pero jurídica también como una empresa, también puede ser una empresa supervisora, ¿no? Especialmente contratada para dicho fin. ¿Y cuál es el fin? Supervisar la obra, ¿no? Proyecto, ¿no? Vamos a ver acá. El proyecto es el conjunto de documentos mediante el cual se define el diseño de una construcción antes de ser realizada. Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros, proyectistas de distintas especialidades. Y mediante qué se materializa el proyecto, ¿no? Por ejemplo, proyecto, construcción ¿no? de las calles tal, para tal distrito de la Esperanza, ¿no? O distrito del Porvenir, no sé. Entonces, todo proyecto que se defina o que se realiza, se materializa ¿en dónde? Se materializa en un expediente técnico, ¿ya? En un expediente técnico. Eso es lo que nosotros como profesionales y ustedes también como técnicos algún día van a participar en la elaboración de un expediente técnico. Luego, hablamos de obra, otro concepto. Obra es la ejecución física de un proyecto de acuerdo a su magnitud. Puede ser llamado de pequeña, mediana o gran envergadura. Y la obra es ya cuando está, ¿no? Está en proceso, está en construcción. Por ejemplo, acá tenemos esto, una obra muy grande, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias torres acá, ¿no? Miren. Entonces, estas obras son grandes, que puede ser también mediana, puede ser la construcción de un reservorio, construcción de una caja de rompepresión, construcción de un parque, que son obras pequeñas, ¿no? Construcción de cercos perimétricos, de bocatomas, de captaciones, esas son obras pequeñas. Por ejemplo, acá tenemos una grande edificación de gran envergadura, porque tenemos torres, ¿no? Miren qué áreas, por ejemplo, 5.000, 30.000 metros cuadrados, ¿no? De construcción. Entender que la obra y proyecto son diferentes, ¿no? La obra es la parte física, ¿ya? Y el proyecto son los conjuntos de documentos mediante el cual se define el diseño de la construcción antes de ser ejecutada. Luego te hablamos, ahí un concepto también que apareció, el expediente técnico. El expediente técnico es el conjunto de documentos técnicos y legales, ¿no? Que son necesarios para ejecutar una obra para la elaboración. Intervienen varios profesionales, hemos visto acá. Pues, por ejemplo, si vamos a hacer una edificación o una institución educativa, ¿quién interviene? Un arquitecto, un ingeniero civil, que puede ser la parte de estructuras, un ingeniero, por ejemplo, de costos, que haga todo el presupuesto, el metrado, ¿no?
un ingeniero electricista que haga la parte de las instalaciones eléctricas, un ingeniero sanitario especialmente que haga la parte de las instalaciones sanitarias. Un ingeniero mecánico que haga toda la parte mecánica, y así, ¿no? Todos los profesionales con especialidad en cada una de las áreas, ¿ya? No digo que no lo puedes hacer, pero hay especialistas ya de su tema, ¿no? Un ingeniero civil puede abarcar varias cosas y se especializan en diferentes rubros que hay, ¿no?, de la construcción. Muy bien, dentro del expediente técnico encontramos, ya ustedes creo que han ido viendo esto de acá, encontramos, por ejemplo, la memoria descriptiva, ¿no?, especificaciones técnicas, planos de obra, metrados, han pasado por esto, ustedes ya deben saber, en un presupuesto de obra, y vamos a ver que dentro del presupuesto de obra está, pues, ¿no? Necesitamos hacer los metrados, y necesitamos acá, pues, calcular el presupuesto de un proyecto. ¿Cuánto costará, no? ¿Cuánto costará hacer la obra? Y eso, para ello estamos empleando el software S10. También hay otros softwares que se pueden emplear para hacer presupuestos de obra, ¿no? Y también que va, valor referencial, ¿quién nos da, no? El presupuesto, ¿no? Fecha del presupuesto, acá también se configura, análisis de precios unitarios, el calendario de avance valorizado, fórmulas polinómicas, el diagrama de Gantt, ¿no? El cronograma de desembolsos de materiales. Entonces, acá varios componentes que corresponden al expediente técnico. Y luego, si el caso lo requiere, siempre hoy día ya todo expediente debe tener estudio de suelo, ¿no? Los proyectos, estudios de suelos, estudios geológicos, impacto ambiental, que es un tema muy relevante, que debe todo proyecto, y acá falta uno de también, si hablamos entre otros estudios, por ejemplo, también estudios, ¿no?, de arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, la obra no va a intervenir, pues, un centro arqueológico, hay que ahí hacerse estudios, si es necesario hacerlo o no, ¿no? O cambiar de lugar, porque tal vez está afectando ahí una arqueología. Muy bien, continuamos. El presupuesto. El presupuesto. Llamamos pre porque es un supuesto, no es un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica. Es decir, por ejemplo, la obra, construcción de una carretera, ¿no? Carretera, por ejemplo, carretera Santiago-Chuco-Angasbarca, ¿no? 2 millones y picos ahí, pero ese es un presupuesto, porque en realidad 2 millones, ¿no? 2 millones, pero no sabemos el costo real que va a costar, ¿no? Por eso que hay proyectos que más o menos en el Perú resulta costando 4 millones y a veces hasta más de 4 millones. Entonces, el presupuesto también se puede ver, es el documento en el que se cuantifican y valoran las unidades de la obra necesaria para la realización del proyecto, el cual consta de metrados y una lista de precios unitarios. Claro, ¿no? El costo, por ejemplo, por ejemplo, si decimos de un tarrajeo, ¿no? Tengo 20 metros cuadrados de tarrajeo y un costo unitario, por ejemplo, de 60 soles, ¿no? Por metro cuadrado, 40, 60. Entonces, quiero saber cuánto costará total, multiplico 20 por 60 y tendría, ¿no?, ya un presupuesto para este tarrajeo. Costo aplicado a una cantidad o metrado constituye un presupuesto. Claro, siempre para hacer un presupuesto necesito realizar un metrado, ¿no? Realizar todo el metrado, ¿no? Realizo todo el metrado, saber cuánto cuesta por metro lineal, por metro cuadrado, por metro cúbico, por pie cuadrado, ¿no? Y luego multiplicar la cantidad por el costo unitario y me da el presupuesto. Este presupuesto, sabemos que este documento del presupuesto va en el expediente técnico de un proyecto, de una obra, y en este documento se consignan 3 aspectos importantes. Costos de la obra o proyecto, partes o partidas que conforman la obra, características de la estructura del costo de la obra. Estas 3 partes importantes corresponden al presupuesto. Y sabemos también que el presupuesto está constituido por 2, miren, está constituido
o se clasifican en dos, ¿no? En dos partes. Costos directos y costos indirectos. ¿Ya? Ahora veamos qué es un costo, ¿no? Ahí resulta el concepto de costo. El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto, ¿no? O la prestación de un servicio. El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de la amortización de la máquina y los edificios. Miren, muchachos, o sea, hay varios temas acá para el costo, saber el costo real de la obra, ¿no? Saber el costo. Entra la mano de obra directa empleada en la producción y ahora la mano de obra indirecta, miren, ¿no? Empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de amortización de la maquinaria y los edificios. Hay varios aspectos que entran para el costo de un proyecto. Ahora, veamos costo directo, ¿no? Son aquellos que quedan insumidos en una obra, ¿no? Representada o representan los costos directos, ¿quiénes? La mano de obra, ¿no? Ahí está, la mano de obra. ¿Qué más? Los materiales, acá están los materiales, miren. El equipo, ¿no? Acá está el equipo. Y luego tenemos las herramientas. Por último, ¿no? Las herramientas. ¿Ya? Son cuatro cosas, ¿no? La mano de obra, perdón, la mano de obra, los materiales, los equipos y las herramientas. Cuando hagamos un presupuesto, ¿no? Lo primero que nos va a votar es el costo directo, ¿no? En el presupuesto, pues, sumamos el metrado multiplicado por el costo unitario, de todas las partidas nos vota un costo directo. ¿Y quiénes están incluidos? La mano de obra, maquinaria, equipo, ¿no? Y herramientas acá, manuales, herramientas manuales y los materiales. El costo directo de una obra está dado por la suma, dice acá, miren, de los costos parciales en la hoja de presupuesto. Miren, los costos parciales, ¿qué son? Los costos parciales son el resultado de multiplicar los precios unitarios por los metrados. ¿Ya? Ahora, el costo indirecto son aquellos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino a un conjunto de la obra, ¿no? Y los costos indirectos constituyen ¿qué? Dos partes, generales y utilidades. Utilidades ya sabemos que son las ganancias de la empresa, ¿no? Y los gastos generales se clasifican en dos vueltas. En gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Ya lo vamos a ver más adelante, los gastos generales, cuando hagamos, pero son conceptos nomás para entender. ¿Pero qué son gastos generales, no? Y acá, según el decreto supremo número 011 del 79, del 0103 del 79, se define que los gastos generales son aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial, del mismo por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. ¿Sí? Ahí va pues alquiler de camioneta, ¿no? Ayudante, ingeniero, ahí, ¿no? ¿Quién más va ahí? La secretaria, ¿no? De la empresa, ahí va. El vigilante que va a vigilar la obra, ¿no? Utilidad. Monto que percibe el contratista por ejecutar la obra, ¿no? 5%, dependiendo de la obra, mayormente 5, 6, 7 a 8, ¿no? A veces llega, de utilidad de la empresa. Es su ganancia, ¿no? La que percibe. Otro concepto más, hablamos un poquito de metrados, ¿no? Metrados es el cálculo, la cuantificación por partidas de la cantidad de obra ejecutada. Esto es lo que dice el reglamento nacional, no, el reglamento de metrados, ¿no? Esto es lo que dice el reglamento de metrados. Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra ejecutada. También se puede definir como el proceso de medición, ¿no? De longitudes, áreas, volúmenes de las estructuras que forman parte de un proyecto. Ejemplo, acá tenemos. Por ejemplo, acá tenemos dos zapatos conectados con una cimentación, ¿no? Acá está.
hacemos el metrado, por ejemplo, para una zapata, ¿no? El ítem a que pertenece, por ejemplo, hoy en día ya el reglamento emplea O.E, ¿no? Que corresponde a obras de estructuras, y, por ejemplo, la ubicación del elemento, excavaciones para zapatas, ¿no? En eje tal, cantidad de elementos, voy a metrar estos dos, tengo dos, longitud, ¿cuánto tiene? 1,20 por 1,20, el ancho, el alto, 1,60, y multiplicar la parcial. El parcial multiplicaré primero acá, ¿no? Ustedes ya saben estos conceptos de metrados. Primero multiplicaré acá el parcial y luego me iré por el total, ¿no? El total, el parcial multiplicado por 2 veces, porque tengo 2 zapatos. Y finalmente coloco la unidad. ¿En qué se metra este movimiento de tierras? En metros cúbicos. Ya tengo el metrado. Hasta ahí ustedes ya saben hacerlo porque han llevado metrado, ¿sí o no? Entonces, continuamos. Partida. Resulta el concepto de partida, porque dice que acá, ¿no? Es el cálculo o la cuantificación por partida de la cantidad de hora ejecutada. Entonces, ahí me resulta un concepto de partida. ¿Qué es partida, no? Son las actividades que constituyen un proyecto, las mismas que cuentan con su descripción y unidades de medida respectivas según el reglamento de metrados de obra de edificación. Acá tenemos. OE, obra de estructuras. Item, estructuras, ¿no? Movimiento, ¿quién pertenece a estructuras? Movimiento de tierras. Y dentro del movimiento de tierras tenemos excavaciones simples, ¿no? Profundas. ¿Qué más tenemos? Cimentación. Y la cimentación dice su unidad, ¿en qué está? Metro cúbico. Zapatas, ¿en qué va a ser? Metro. Y así seguimos. Cimientos corridos, metro cúbico. Solados, metros cuadrados. Entonces, estas son las partidas, ¿no? Son las actividades que constituyen el proyecto. ¿Y que cuentan con qué? Con una descripción, acá está la descripción, esta es una descripción, acá está el like, descripción, y su unidad de metro. Partida. La partida puede jerarquizarse de la siguiente manera. Por ejemplo, estructuras correspondería a la partida de primer orden, que son los títulos. ¿Ya? Obras de concreto armado que pertenece a estructuras tendría que ser la partida de segundo orden, subtítulo. Y, por ejemplo, dentro de obras de concreto armado tenemos vigas, que vendría a ser la partida de tercer orden. Estas actividades de concreto, encofrado y desencofrado, acero de refuerzo, corresponde a las partidas de cuarto orden. Cuarto orden. Y esto se caracteriza porque acá agregamos cantidades, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, acá, ¿se está entendiendo que acá agregas cantidades? Sí, porque concreto, ¿cuántos metros cúbicos voy a hacer, no? Encofrado, ¿cuántos metros cuadrados de encofrado? Acero de refuerzo, ¿cuántos kilogramos? Y acá coloco yo cantidades. Y esta cantidad también irá al S10, ¿no? Vamos a ponerle acá S10, ¿no? Acá también una cantidad. Al S10, ¿cuánto va a ir, no? Luego lo agregaremos al S10. Pero acá en estructuras son títulos, no se agrega nada. Estos también son títulos o subtítulos, ¿no? Y este tercer orden, que no agregamos nada. Solo en la partida de cuarto orden es donde nosotros podemos agregar cantidades. Hablamos otro concepto de costo unitario. Costo unitario. Se define como el costo por unidad de medida de la partida, ¿no? Este documento interviene en la ejecución del proyecto, pero teniendo en cuenta que la unidad de medida que establece o dispone el reglamento de metrados. Por ejemplo, ¿no? Acá excavación para zapatas, su unidad de medida es el metro cúbico, su metrado que ha salido 4.068 y su precio unitario, su costo unitario es 150 soles. Por un pedazo, ¿no? Por un pedazo de metro cúbico, por un pedazo. O sea, el costo unitario está costando, un metro cúbico está costando 150. A eso decimos unitario. O sea, sacar un pedazo, un metro cúbico, cuesta 150. Saber nomás, eso es lo que nos interesa, saber, ¿no? El precio unitario, cuánto cuesta esto, ¿no? Y multiplicarlo por la cantidad. Tenemos el esquema de la elaboración de un presupuesto de obra.
¿no? El proyecto primero. ¿Qué consta? Acá está. Primero lo que necesitamos son los metrados. Y para elaborar los metrados tendremos algunas recomendaciones, tenemos formatos para hacer metrados y unas nomenclaturas que seguir, ¿no? O, por ejemplo, ahí está, ¿no? Obras de estructuras, ¿no? O obras de habilitaciones urbanas, que OH, por ahí está, hay que revisar el reglamento de metrados. Entonces aquí también hay los formatos, cómo deben hacerse, ¿no? Tanto para el acero, para el concreto, y hay también unas recomendaciones, cómo debemos nosotros metrar. Luego de metrados, ya viene pues los costos, cómo calculamos los costos, ¿no? Costos directos y costos indirectos. Costos directos está relacionado pues con la mano de obra, ¿no? Acá está. El equipo, materiales, ¿no? ¿Está? Y mano de obra, ¿qué hablamos? De remuneraciones, beneficios sociales, de rendimiento, ¿no? Y por eso digo, para capataz, ¿cuántos? 20, 25 soles, ¿no? Operario, entonces 28, así soles. Entonces, de esto sale, ¿de qué? De las remuneraciones, beneficios sociales y rendimiento. Materiales, hablamos, ¿no? El aporte unitario, el precio, el costo del equipo, el costo de herramientas. Y en equipo y herramientas hablamos de costo unitario también, las normas y ordenamiento y ampliación y el presupuesto, ¿no? Finalmente el presupuesto. ¿Que el presupuesto embarca qué? Los costos directos más los costos indirectos. Estos dos, para el presupuesto tenemos el costo indirectos y los costos indirectos. El presupuesto total, ¿no? Está conformado por el costo directo más el costo indirecto. Y acá está, ¿no? El costo directo le corresponde al metrado, ya le he explicado, el costo unitario, y el costo unitario está formado por los materiales, la mano de obra, los equipos, ¿no? Y los materiales, aporte unitario, precio, mano de obra, costo de hora hombre, rendimientos, los equipos, también costo hora máquina, también saber cuánto es el rendimiento y las herramientas, ¿no? Los costos generales están los variables y los fijos, ¿no? Unos relacionados con la ejecución de la obra, los fijos son los que no están relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Utilidades y impuestos. Ahí está. Esa es la estructura, ¿no? Y hacer un presupuesto.